Ya estamos de regreso con todos ustedes en AN7 Amanecer. Hoy en nuestro segmento de salud nos acompaña la pediatra, como siempre, Evelyn Quesada, para hablar de un tema interesante y que, por mi lado, por mi parte, a los padres primerizos y madres también, ¿verdad? Nadie nos preparó, que es cómo recibimos, cómo le damos entrada a un recién nacido en nuestro hogar. ¿Cuáles son los cuidados que necesita este bebé? En mi caso, este terremoto. ¿Cómo está? ¿Cómo está, doctora? Buenos días. Buen día. Era tremendo, la verdad, doctora, porque la gente dice, no, no vas a dormir. Mire, eso de no dormir es lo de menos. Es lo de menos. Buenos días. Qué bueno estar con ustedes en este tema así como tan chévere, como dice un anuncio por ahí, la vida de padre es caóticamente hermosa. En ese sentido, ayer yo comentaba con alguien que lo de menos en tener un hijo, en tener a alguien bajo tu responsabilidad, yo creo que lo más sencillo es tenerlo. O sea, y tener que pagar colegio, o comprar comida, o comprar medicina. El asunto está en el cuidado. ¿Quién te va a cuidar ese niño? Vivimos en una sociedad consumista, o sea, donde todo el mundo tiene que salir a trabajar, donde un solo ingreso, aunque se quiera, no alcanza para poder subsistir. Entonces, tenemos que salir a trabajar los dos. ¿Quién va a cuidar? Sí. ¿Quién lo va a cuidar a estos muchachos? Y que gracias a la tecnología y al desarrollo, como decía alguien que yo conozco, los muchachos de ahora nacen con los ojos abiertos. Pero yo estaré tranquila hasta que ellos no digan, doctora, deje de puyarme, no me ponga mano a mano. O sea, cuando llegue hasta que llegue ese momento, yo voy a estar tranquila, o sea, hasta que no llegue ese momento. Entonces, cuando tenemos un recién nacido, es importante que adecuemos la casa, es decir, debemos de tener un espacio adecuado. Lo primero es tener ese espacio, ese ambiente, no necesariamente de lujo, pero sí es importante que ese lugar debe de estar, por ejemplo, adecuado donde no haya mucha humedad, donde no haya acumulación de polvo, o sea, de cosas, cortinas, edredones, estos peluches, cosas que acumulen, por ejemplo, ambientadores, cosas que tengan olores fuertes. Es importante que el ambiente donde va a estar ese bebé no haya olores fuertes, polvo, así como también humedad. Aunque nosotros entendamos que los bebés todavía no regulan su temperatura, es decir, que todo les va a dar frío, no necesariamente debemos pensar que ese bebé va a estar con mucho frío, sino que debemos de manejar el tema de la temperatura. Es decir, no necesariamente ese bebé tiene que dormir con 3 abrigos, con un edredón, con unos guantes, como si fuéramos al Polo Norte, sino tener ropas frescas y ropas adecuadas a este bebé. Si tenemos aire en la habitación, aire acondicionado, mantener una temperatura entre 28 a 30 grados. Y eso no significa que haya que cubrir tanto al bebé. No es necesario que los bebés tengan que tener guantes y que haya que utilizar el famoso gorrito. Los bebés que nacen vía parto, que a veces duran un tiempito en el canal de parto, a veces se les deforma la cabeza o a veces la cabeza se le forma como si fuera una acumulación de sangre, que es lo que se conoce como un cefalematoma, y luego a los pocos días esa sangre se reabsorbe, o sea, ese chichón con el que nacen o esa cabeza como media grande, como sin forma, no es necesario que se coloquen vendas para darle forma al cráneo del cabello, al cráneo del bebé. O sea, he escuchado padres que me dicen que si le ponen el famoso gorrito, eso no es necesario. A los pocos días del nacimiento, la cabeza va recuperando su forma. Tampoco es recomendable atarle cosas al cráneo para que tenga una forma determinada, porque
es importante que recuerden que el cerebro todos los días va creciendo. De hecho, es el órgano que más rápido crece durante los primeros 6 meses de vida. Entonces, el cerebro necesita su espacio para crecer. Y de hecho, si las suturas craneanas se cierran antes de tiempo, o sea, el padre debe de estar, los padres o cuidadores deben de estar pendientes de cómo está ese cráneo, si se sienten esas suturas muy cerradas o si están muy hundidas, o sea, si no había estado de continuidad, si no había sido de forma usual, que se sintiera como muy hundida y ahora está más hundida de lo normal, hay que tener en cuenta eso. No es necesario los guantecitos. ¿Por qué? Porque el bebé o sea, los bebés, incluyendo hembra y varón, porque siempre estoy con el bebé. Los bebés no necesitan tener guantecitos porque a través del tacto ellos van a tener su forma de interactuar y eso les ayuda. Es importante mantener el contacto piel con piel, sobre todo en las madres que están tratando de sincronizar o de mantener o de que se establezca ese vínculo de lactancia materna. Es muy bueno mantener el contacto piel con piel. Y sin embargo, hay padres, me pasó también que, bueno, por recomendaciones, ¿verdad? Que si la abuela, la tía, la madrina, bueno, colócaselos porque nacen con las uñas un poco largas y se puede rasguñar. Pero... sí, en ese caso... Ni los uso. En ese caso se pueden cortar las uñas. Eso sí, usted se va al mar de valor porque hay algunas madres que le da miedo, pero sí, se puede cortar las uñas. En el caso, desde temprano. Sí, eso no importa. Desde ya que usted lo lleva... Desde que dijeron eso. Yo no lo recomiendo que lo hagan en la misma clínica por el tema de que estamos en un centro médico, de que se manejan infecciones, o sea, aunque no haya una infección per se, pero es un lugar que no está igual a que si fuera en casa. Entonces, por eso yo no los recomiendo que lo hagan en el mismo centro médico, sino que se haga ya en casa. El cuidado del ombligo. Muchas veces las personas tienen ese miedo con ese ombligo, porque se va a lacerar. Recordarles que en el momento en el que el bebé nace, se utiliza la aplicación de un medicamento que se conoce como vitamina K. Eso no es una vacuna y esto lo que va a hacer es que va a activar proteínas que tenemos en el organismo para evitar que se desate un sangrado posterior y casi siempre se hace ¿por dónde? A través del cordón umbilical porque todavía eso debe de cicatrizar. Entonces, ¿cómo vamos a cuidar ese cordón umbilical? Lo recomendable es que podamos utilizar alcohol del que normalmente utilizamos al 70%. Lo podemos limpiar con un poquito de algodón, dejarle caer todo alrededor. Eso lo podemos hacer 2 veces al día o podemos utilizar un poquito de agua con un jabón antiséptico y secarlo. En el caso de que ese ombligo se moje cuando bañemos al bebé, no importa que el ombligo se moje, igual utilizamos una gasita y secamos alrededor. Es normal que 2 o 3 días después que ya el bebé esté en casa, puede haber un ligero sangradito, o sea, puede haber un poquito de sangre alrededor de la cicatriz del cordón umbilical y en algunos casos puede tener mal olor. No necesariamente porque haya mal olor alrededor del cordón umbilical, eso significa que el bebé tenga infección. Sí vamos a tomar en cuenta que si, por ejemplo, hay mal olor en el cordón umbilical, hay fiebre y ese bebé además está retraído, o sea, no responde, o sea, está, como uno dice, está como lento, hipoactivo y no está comiendo, entonces es importante tener esto en cuenta, si tengo el olor en el cordón umbilical, o sea, el mal olor o el olor a podrido, como dicen algunas, me lo expresan algunas madres, o sea, eso es normal, simplemente limpiarlo. Doctora, sobre eso, y antes que salte al otro tema, yo no sé si
quizás se actualiza todo este tema, pero yo recordaba bueno, mis sobrinitos, y quizás ese también lo tendré en cuenta, no sé si fue así su experiencia, de que cuando llegaban a la casa, llegaban como con la colita o parte del cordón umbilical. Hay niños que no, entonces había, digamos, se cae en mi caso, claro, los días, pero llegabas, o sea, lo veías de que estaba allí. En nuestro caso no, y estaba como, digamos, una costrica, entonces, como de esa de sangre. Entonces, claro, existía el miedo de que no la bañes, porque ese es, que si le dejaron fue un pedacito, que qué raro. Entonces, claro, no se llena de nervios porque no era lo normal. Entonces, no sé si este proceso se actualizó. Exacto, en ese sentido. Porque hay madres que lo guardan. Sí. También. Sí, hay madres que lo guardan. Sí. Y mira, qué bueno que la doctora hace alusión al tema de que si tú le sientes el mal olor, pero no tienes fiebre, no significa que tienes que salir corriendo a una emergencia, porque la realidad es que cuando uno está pasando por ese proceso que da a luz, señores, la gente por cualquier cosita, no, arranca por una emergencia. Sí, y yo te voy a decir algo, o sea, eso yo ayer lo entendí. Y es bueno, o sea, es bueno. Es un método preventivo, obviamente. Exactamente, es preferible que la persona tenga ese pánico de que no, espérate, antes que pase una cosa, que me orienten. Sí. Yo prefiero a alguien así, que esté alarmado, a que se descuide, a después tener un reperpero que digo, ajá, ¿y ahora cómo le entro? Entonces, en ese sentido, hay niños que pierden, como dice Javier, que pierden el cordón, y eso no es importante. Por ejemplo, en nuestro centro retiramos la pinza y ponemos un hilito, que a veces dicen, pero ven acá, pero en otras clínicas se le ponen una pinza, y porque aquí está el hilito. Bueno, nosotros retiramos la pincita antes de entregar el bebé, por eso, para que no se vaya a lastimar el bebé con la pincita, y para que los padres le tengan menos miedo al manejo del bebé con la limpieza del ombligo, porque eso es... que eso es lo más terrible que hay, de verdad, para los padres primerizos, estar limpiando eso. Exactamente. ¿Tú crees que lo estás lastimando? Entonces, otra cosa, en cuanto a esos cuidados, recordarle a los padres que hay diferentes tipos de ombligo, pero eso del diferente tipo de ombligo va a depender de factores propios de esa persona, es decir, de cómo vino su tejido en esa parte que forma el cordón umbilical. ¿Por qué? Porque hay niños que tienen el ombligo bombolón hasta afuera. Lo digo como una coma. Una coma. Entonces, cuando el bebé respira, cuando el bebé grita, esa presión hace que el ombligo vaya hacia afuera. Los padres se preocupan y dicen, eso fue que la doctora le cortó mal el cordón umbilical, eso fue que no se lo amarraron a tiempo. No, lo que pasa es que hay diferentes tipos de tejido, y eso no lo determina el médico, ni lo determina ni el ginecólogo, ni el pediatra, sino cada persona viene con eso propio, y por eso hay algunas personas que tienen el famoso ombligo de playa o el ombligo de tetera. Entonces, cuando sucede esto, que se produce como ese globito cuando el bebé nace hacia afuera, debemos valorar si hay lo que se conoce como una hernia umbilical. Entonces, uno no debe de preocuparse, porque a veces el bebé hace así y toma aire y hace una ligera presión. Entonces, cuando eso se crece como si fuera una vejiga, o sea, como cuando se está inflando un globo, los padres se asustan porque dicen, bueno, eso debe de dolerle. Y aunado a los pujos que son normales, entonces los papás cuando ven eso así que se crece dicen, no, eso es que le duele. Lo que pasa es el tipo de tejido. Y el hecho de que usted venga y le ponga la fajita que se utiliza, colocar una fajita en el área del ombligo o colocar una especie como si fuera de curita, eso no lo va a entrar. ¿Por qué? Porque a medida que el bebé va creciendo, se van desarrollando los músculos del abdomen, que son los que van a determinar la firmeza. Si aproximadamente al año, a los 2 años, ese tejido no se ha mantenido hacia adentro, o sea, ese ombligo no se ha mantenido hacia adentro, se puede recurrir a una cirugía que se hace prácticamente de forma ambulatoria, porque no es que el niño no se va a desarrollar bien, porque eso le duele, es un asunto de estética. Entonces,
a los padres, cuando tengan ese ombligo así hacia afuera, que esperen que ese bebé vaya creciendo. Recordarles a los padres que los bebés pueden presentar pujos y luego de unas semanas puede presentar lo que se conocen como los cólicos del bebé. Esto se va a producir porque el intestino no está desarrollado, o sea, está inmaduro, y ese intestino se viene madurando aproximadamente en el 4º y 5º mes de vida. Por eso algunos bebés hacen esta forma como que se privan, como dice la gente, y se ponen rojitos, presionan, y entonces los padres dicen, el niño está estreñido, eso es que no ha evacuado. Lo normal es que un bebé evacúe 2 o 3 veces al día, o que lo haga una vez al día y lo pueda hacer todos los días. Hay situaciones donde un bebé pudiera durar hasta 10 días sin evacuar, siempre y cuando ese bebé sea lactancia materna exclusiva. Si ese bebé solamente bebe leche materna de forma exclusiva, ese bebé podría presentar varios días sin evacuar y no hay de qué preocuparse. Pero si este bebé está alimentado mixto, o sea, tiene lactancia materna y tiene una fórmula, o solamente está utilizando fórmula, no debe de durar todos esos días sin evacuar, sino que tienen que hablar con su pediatra sobre este tipo de situación de que no está evacuado. El tema del baño. Los padres siempre están preocupados entre si baño o no baño al bebé. Lo recomendable es que los bebés se bañen 2 o 3 veces a la semana, porque es una piel que está adaptándose a todo ese medio. Entonces, utilizar un jabón que sea lo más inocuo, o sea, que sea lo más sencillo posible para no lacerar la piel. Puede ser un jabón de leche, un jabón de avena, sin importar la marca, un jabón de Castilla se puede utilizar. Tratar de evitar cremas, lociones que tengan olores. ¿Por qué? Porque los bebés todavía no tienen la capacidad de sentarse, de caminar, entonces cuando ellos están en contacto con olores, ellos van a estar estornudando, pueden presentar, entonces... Igual que el talco. Exactamente, no es recomendable utilizar este tipo de productos en los bebés. Es normal que los bebés estornuden y es normal que los bebés les dé hipo. Hay algunos bebés que van a tener sus gases tanto por debajo, que van a expulsar los gases, como lo pueden hacer por arriba, como lo dice, por la boca o por la colita. Si ese bebé solamente lo hace por la colita, no hay de qué preocuparse, pero sí es recomendable que ese bebé, luego que sea alimentado, sea colocado en una posición horizontal. Se puede dar ligeros golpecitos en la parte del abdomen para ayudar a que se expulsen los gases. Cuando los bebés se alimentan exclusivamente con leche materna, no es necesario durar media hora, tratando de que... Porque hay otros que llaman y dicen, doctora, tengo aquí rato, tengo 1 hora aquí dándole y no ha soltado ninguno. ¿Será Exacto. que se quedaron todos? Entonces, el bebé no lo hace por arriba, pero inmediatamente hace como si fuera una ametralladora. Eso es normal. Puede darse el que haya habido una buena, digamos, agarre, sobre todo para las que amamantan, y que no haya succionado aire también, ¿no? Puede darse el caso. Exactamente. Entonces, el patrón de evacuaciones. El patrón de evacuaciones de los bebés va a ser primero verde, así como mi ropa de hoy, un verde negro, oscuro o negro, durante los primeros 2 días de vida. Ay, Dios mío. A medida que ese bebé tiene una mayor absorción de lactancia materna, o sea, cuando ese bebé se alimenta durante esos primeros 2 días solamente con leche materna, ese meconio va a ser expulsado más rápidamente. Entonces, ya entre el tercer, cuarto, quinto día, las evacuaciones van a cambiar.
y pueden ser un poco como si fueran líquidas o como si fueran pastosas. Eso es lo normal que puede hacer. Para lo que le provoque a él o a ella. Exactamente. Y que la cantidad, porque el otro día me preguntó una paciente, pero doctora, pero tanto, sí. Eso va a depender de cada bebé. Entonces, evitar el dar besitos en la cara de los bebés y dar besitos en las manos. Y recordar que si ya tenemos un recién nacido en casa, debemos aumentar la frecuencia del lavado de manos con jabón. Mientras más nos lavemos las manos para tocar a este bebé, lo recomendable es que antes de tocar a ese bebé, o si ya hemos tocado el bebé y vamos a manipular algún otro objeto, que nos lavemos las manos. Que en el momento en el que vayamos a visitar a un recién nacido, que pidamos permiso si lo podemos cargar, o preferiblemente verlo de lejos. Ese tema merita un viernes solo para ese tema. Exactamente. Gracias. Sí, porque hay situaciones. Entonces, en la casa, cuando cambiemos el pamper, así sea solamente de pipí, debemos lavarnos las manos luego de cambiar ese pañal. Es recomendable que la madre, por ejemplo, que está amamantando de manera exclusiva a su bebé, para tener una idea de si ese bebé está alimentándose de una forma adecuada, verificar la cantidad de pañales que cambie durante el día. Es decir, 4 o 5 pañales por día. Eso me indica que ese bebé está alimentándose de manera adecuada. Correcta. Porque la madre, aunque no es diferente a cuando se le coloca el biberón, porque ella ve la cantidad que le da, mientras que cuando está en el pecho, ella no lo ve. No lo ve. Doctora, sus redes rapidito y dónde la podemos contactar. Estoy en el Centro de Obstetricia y Ginecología aquí en Gascue, a las órdenes, y me pueden seguir en Instagram de DRA.Evelyn Quesada, así como también en Facebook como doctora Evelyn Quesada, a sus órdenes.